será la última conferencia del día, titulada Urgencias subjetivas de niños y jóvenes. ¿Estamos preparados? Un enfoque desde la salud mental comunitaria a cargo de Daniel Kornfeld. Daniel Kornfeld es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, es psicoanalista y junto a su actividad clínica asistencial con adolescentes y adultos, se ha desempeñado en el ámbito de las instituciones educativas, los equipos técnicos y las problemáticas de la infancia y la adolescencia. Realiza además tareas de acompañamiento y supervisión de instituciones educativas y servicios locales de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, es profesor de la maestría y del doctorado en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, profesor invitado de posgrado en diversas universidades y coordina junto a la doctora Graciela Frigerio el espacio de formación sobre instituciones y oficios del Lazo Ateneos de Pensamiento Científico. Entre sus últimas publicaciones podemos destacar Un malestar llamado bullying, publicado en el boletín número 39 de Punto Seguido, Entre adolescentes y adultos en la escuela, puntuaciones de época, editado por Paidós, un trabajo realizado junto a Daniel Levy y Sergio Rascobán, acerca de la problemática del suicidio de adolescentes y jóvenes, un enfoque para su abordaje desde el campo de la educación, junto al doctor Rubén Efrón, publicado el año pasado en el cuadernillo del Ministerio de Educación de la Nación. Señoras y señores, lo recibimos con un aplauso y nos quedamos atentos a sus palabras. Una alegría estar aquí en este congreso, además un lugar donde durante mucho tiempo estuvimos trabajando junto con la familia Kaplan, con Andrea, haciendo ensayos y experiencias. Así que bueno, un placer estar aquí y con un tema que es bastante importante y difícil, por lo cual la idea de este rato que vamos a compartir, por lo menos de mi parte, es poder compartir algunas preguntas, algunas reflexiones y algunas de las que considero herramientas que nos pueden servir en relación a los problemas que vamos a plantearnos. El título, evidentemente tomé charlando con Andrea, el título del Congreso, Urgencias subjetivas. Yo entiendo que ustedes habrán hablado en la presentación del tema urgencias. Yo voy a dar una mirada sobre este tema, puede coincidir o no, en todo caso después lo podemos ir debatiendo, pero el eje estaba en la pregunta, ¿estamos preparados? En realidad viene de otra frase, que es mucho más conocida, que es no estamos preparados. Es decir, pusimos en pregunta lo que por muchas veces es una frase que, en primer lugar, atraviesa no solo las prácticas de educación, sino atraviesa las prácticas de educación, de salud, lo que podríamos llamar en general las prácticas sociales. Y dentro de cada sistema, dentro de cada institución, atraviesa las realidades más diversas. Es decir, no tiene que ver con cierto tipo de práctica educativa, cierto tipo de práctica en salud, en ciertas zonas, con cierta población, sino, si ustedes por ahí acordarán conmigo, esta frase, vamos a ver de qué se trata, o por lo menos tratar de pensarlo juntos, atraviesa, digamos, distintas situaciones que son bastante heterogéneas. La primera cuestión que nos podemos plantear es, bueno, un poco hacer un pequeño recorrido por la idea de urgencia. Hay urgencias sociales, hay urgencias económicas, hay urgencias financieras, hay urgencias amorosas. La palabra es una palabra que circula bastante. En todo caso, vamos acercándonos más a por dónde aparece la noción de urgencia subjetiva, pero incluso dónde aparece en relación a quienes estamos aquí. Y la primera diferenciación nos diría, bueno, urgencia, emergencia médica, ahí está en juego sin duda algo del cuerpo y algo del riesgo de vida, ¿no? Vieron, incluso en algunos está esa diferencia, urgencia, emergencia, para orientar la demanda.
Más cerca estamos con la noción de urgencia subjetiva que se trabaja desde por ejemplo, de los centros de salud mental, ¿no? La noción de urgencia subjetiva ahí es, más bien, está como bastante conceptualizada. Y si alguno de ustedes trabaja allí o está en interacción con los centros de salud, en general, la idea de urgencia subjetiva está vinculada a situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con excitación psicomotriz, angustia, estados de ansiedad, distintos tipos de padecimiento extremos, situaciones vinculadas o relacionadas con cuestiones de violencia y adicción que se presentan en los servicios y que requieren una atención inmediata. Los que trabajan en tema de urgencia, bueno, tratan de caracterizarlo, de pensarlo, y lo primero que aparece es que no hay una... por lo menos las posturas más críticas tratan de no hacer una clasificación de las urgencias, ¿no? Por supuesto que siempre en todos los campos donde nosotros estamos están los que tienden rápidamente a las clasificaciones y quienes piensan que hay que hacer un intento por no apresurarse a las clasificaciones, en todo caso que puedan ser marcos de referencia. No es tan fácil clasificarlos, no es útil, no nos sirve clasificarlos, estamos hablando de las urgencias de salud mental, y en general ubicarían lo siguiente: es un estado subjetivo en donde la persona no encuentra las palabras para nombrar su padecimiento. Es decir, no encuentra, el aparato psíquico no tiene modo de simbolizar aquello que está atravesando. Por lo cual, la operatoria, por decirlo así, la intervención que intentan los colegas que están en esa situación, es producir un pasaje de ese momento subjetivo a un otro momento en que o del puro estado corporal pase algún nivel de descripción y alguna pequeña atribución, alguna atribución de sentido, de ubicación y de nombre a eso que la persona está viviendo en ese momento. ¿Se entiende? Es decir, estoy haciendo esta descripción, quizás nos va a servir para lo que pensemos nosotros en otras relaciones, en otros marcos institucionales, ¿no? Entonces está esta cuestión de, digamos, lo que estoy planteando con otras palabras es un concepto que tiene que ver en el psicoanálisis con la noción de trauma. Es algo que desborda el aparato psíquico no tiene capacidad de simbolizar en ese momento ese monto de estímulo, y entonces hay estas sensaciones de desesperación, de angustia, de desasosiego que caracterizan algunas de estas situaciones, con mucha tendencia a la acción, ¿no? al cuerpo en movimiento y en pasaje. Bien, nos vamos acercando a nuestras instituciones y entonces, por ejemplo, hay una definición de urgencia en trabajo social que en realidad está como tomada de una definición de la Organización Mundial de la Salud y dice algo muy general: aparición en cualquier lugar y o actividad de un problema de causa diversa, variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o su familia. Se abre un poco el tema y entonces estamos más cerca de poder pensar en nuestras instituciones, en nuestros contextos, de qué se trata la urgencia. Un modo de encararlo, es el que yo elijo, es ubicar estas dos vertientes. Uno sería pensar las urgencias subjetivas como un malestar. Cuando digo malestar, estoy refiriendo un poco a la noción de malestar freudiano, así, algo que es una especie de síntoma, una formación de compromiso entre fuerzas y conflictos, entre fuerzas en pugna y conflictos. Es decir, metáfora de una época de perplejidades e incertidumbres. Entiendo, me parecía que nombrar al Congreso así aludía ya en general a algo de una urgencia que aparece en las instituciones, más allá de las urgencias específicas. Y en ese sentido, la segunda línea para trabajar, o otro registro, es el de la urgencia subjetiva como una situación-problema, es decir, aquello que directamente irrumpe en las instituciones y con los que educadores, directivos, asesores, equipos de orientación, psicólogos, la comunidad entera va recibiendo y tiene que ver cómo abordar, de qué modo abordar. En las instituciones educativas y en contextos educativos o socioeducativos en general.
entiendo que aquí hay no solamente integrantes, digamos, de los vinculados con el contexto educativo. Voy a hacer un inventario parcial, rápido, de distintas situaciones que quizás muchos de ustedes ya las hayan vivido, o las conocen, o las temen, o las tememos, ¿no? Entonces, y quiero decir otra cosa, es un listado para nada exhaustivo, que está un poco a título de ponernos un poco en clima. Yo sé que no hace falta, porque solo basta pensar en las escuelas o en los lugares donde uno está y se acuerda de los problemas que tiene. Pero otra cuestión quiero mencionar, está extractado de una guía que se llama Intervención ante situaciones complejas. Es una guía, y lo menciono porque me parece, y porque quiero insistir en esta búsqueda y en esta necesidad que todos tenemos de herramientas, que tenemos muchas herramientas disponibles, que no son todas iguales, que hay que elegirlas, pero que están a nuestro alcance y que tenemos que usarlas, debatirlas con nuestros colegas y utilizarlas. Estar de acuerdo o en desacuerdo, pero utilizarlas. Guía de intervenciones para intervenir en situaciones complejas, aproximadamente así, lo van a encontrar en la web. Situaciones conflictivas, bueno, rápidamente lo van a encontrar y es una de las que podemos mencionar, pero me parece interesante usarla. Bien, ahí lo ven. Toda una línea que tiene que ver con situaciones de violencia, estudiantes y docentes, estudiante a docente, docente a estudiante, entre personas adultas en general. Parecería que eso no está dentro de lo que nos ocupa, nos preocupa y no es una urgencia a veces, pero lo es. El tema armas en la escuela, sospecha de armas, presencia de armas blancas. Fíjense incluso las distinciones que hay, que no pueden provenir de otro lugar que de las prácticas, digamos, de las experiencias que cada escuela trató de pensar y trató de discutir qué hacían en esa situación. Y por supuesto, bueno, las situaciones de maltrato y abuso infantil, violencia de género en el noviazgo, abuso sexual, presunción de abuso sexual, conductas explícitas, sexuales explícitas, intento de suicidio y suicidio, autolesiones, que es un tema que en general habrán visto que es un tema muy preocupante y sobre el cual siempre aparecen muchas preguntas de cómo tomarlo, de cómo intervenir, de cómo acompañarlo. Y bueno, y situaciones como extravío de personas, trata de personas. Y vuelvo a decir, de ninguna manera esto es exhaustivo. Me gustaría acompañar lo que vamos hablando con algunas frases que son las que a mí me sirven y creo que a todos nos van sirviendo, las que vamos eligiendo para pensar, que es el modo de poder actuar. Y Winnicott decía esta frase que me parece maravillosa, lo decía para el campo de la enfermedad mental y la psicosis, decía que la psicosis no tiene tanta necesidad de ser curada como de ser recibida. ¿Podemos pensar lo mismo para las urgencias subjetivas? Es decir, esta función radical antes del apresuramiento o la idea de cómo resolverla, si lo primero que tenemos que pensar es en qué condiciones podemos construir en cada lugar, en cada institución, con cada equipo para poder alojarlas. Esa sería una primera herramienta, diría yo, una primera perspectiva. Y decía algo más, esta frase dicen que, yo la extracté, es una frase que parece que Winnicott decía a Maud Manony, aquella psicoanalista francesa que tanto trabajó en el campo social, tanto trabajó con niños y adolescentes, que generó aquel título famoso, La educación imposible, un texto que deberíamos volver que ya tiene mucho tiempo, pero que deberíamos volver a releer. De hecho, mañana leí que hay un panel que tiene que ver con las instituciones estalladas, que es un concepto, una noción que ella trabajó en la década del 70 en Francia. Y decía, ¿por qué me habla usted? Él le decía a ella, supuestamente, no importa, no sirve, ¿por qué me habla usted de curar si de lo que se trata es de saber acompañar a un ser en su desamparo? Nuevamente, bien Winnicott, la idea de poder alojar el sufrimiento del otro, encontrar ese espacio, construir ese dispositivo, espacio, que primero es un espacio subjetivo, para poder alojar la urgencia subjetiva del otro, o el dolor o el padecimiento del otro. Vamos a ir yendo un poco entre las reflexiones y las preguntas. Volvamos a esta pregunta, que yo les decía que en realidad
viene del no estamos preparados. Viene del no estamos preparados. A veces es una justificación, es una excusa, a veces aparece como una renuncia. Vuelvo a decir, no sería, si fuera una excusa, si fuera una justificación, no la estamos nombrando como una, no la estamos juzgando, estamos tratando de analizar de qué se trata cuando nosotros mismos, o está en nuestra acción, la idea de que decimos no estamos preparados frente. Pero vamos a explicar las preguntas. Renuncia no es lo mismo que malestar, ¿verdad? Si renuncia es una idea de que, bueno, digo esto y entonces tengo una cierta conducta. El malestar implica un grado de displacer y de pregunta en relación a lo que nos está pasando. Revela una decepción, tiene que ver con la inadecuación de nuestras formaciones, teorías, conceptos para lo que nos estamos enfrentando. Mientras estaba preparando estas preguntas, siguen algunas preguntas sobre esta frase, me acordé de otro texto de Annie Cordy, otra psicoanalista que trabajó mucho, si no me equivoco, el tema de discapacidad y las cuestiones que tienen que ver con la docencia. Y esta frase no es textual, pero ella hablaba en el juego social cómo cada oficio intervenía, qué recursos utilizaba como de defensa en el juego social. Entonces decía, ante el descrédito del político, el político afronta esa sobreexposición de su práctica política, dice, con respuestas paranoides o perversas. Es decir, esto lo conocemos bien, el otro tiene la culpa, ¿no? La idea de que es de afuera la cosa, es la desimplicación absoluta. Ahí dice, ¿no? Conspiración, manipulación. El médico, ¿vieron? Estamos haciendo, ponemos comillas, estamos tratando de imaginar alguna figura, ¿verdad? De ninguna manera tenemos que caer en ese estereotipo, pero bueno, estamos tratando de pensar eso. Ante el aumento de juicios de mala praxis, responde corporativamente. Y agrega algo interesante también, responde con su jerga. ¿Vieron que a veces nosotros comprobamos mucho, por ejemplo, en el hospital de niños, entraban las madres con sus bebés, a hablar a veces con el pediatra, en un box había un pediatra en uno al lado. Cuando salía de uno, la mamá le preguntaba cómo había sido esa consulta y la mamá decía, no entendí nada. Nada. Y en el otro, el médico se había tomado el trabajo de poder expresar más allá de su jerga y de su letra jeroglífico, qué es lo que había pasado en ese encuentro con la mamá y con el niño, ¿no? Bueno, ese sería un ejemplo de defenderse a través de la jerga profesional. Y Cordy decía, ante la desautorización, entre comillas, social hacia el educador, es decir, una cierta noción de caída de la autoridad del educador que alguna vez supo tener, podemos conjeturar que tuvo, ¿cómo responde el educador? ¿Cómo responde el docente? Entonces dice, con su cuerpo. Con su cuerpo. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con salud mental, todo lo que tiene que ver con los trastornos físicos de los docentes, hay todo un trabajo de muchos años de investigación respecto a eso, pero las cuestiones de responder con su cuerpo, con sus enfermedades, con sus dolores de espalda, de piernas, o con su estrés por el trabajo o el burnout, hay otras formas de defensa y podemos pensar que a veces el no estamos preparados, no deja de ser una forma de defensa ante situaciones o ante incrementos de situaciones, ya que ahora vamos a tratar de pensar juntos, que no se pueden resolver. Es decir, es la urgencia subjetiva de los agentes de salud y educación, podemos decir. Es la urgencia del oficio en una situación como la que hace mucho tiempo estamos atravesando. Entonces, ahora más preguntas. ¿Estamos preparados todos o todas por igual para cada situación, para toda situación? ¿Qué confluencia hay entre la preparación institucional, la individual y de los equipos? ¿Es posible prepararse para cada situación? Imagino, podemos hacer un conteo de las respuestas, cada uno tendrá distintas respuestas respecto de cada una de estas preguntas. Algunas cosas, o por lo menos voy planteando las que
considero en este momento, después lo podemos discutir, pero sin duda que no estamos todos preparados para todo, ni tampoco para cualquier situación. Es más, en las prácticas nosotros vemos que algunos de nosotros estamos mejor preparados para algunas situaciones que para otras, en algunas situaciones sí, en otras no, en algunos momentos de nuestra vida sí, en otros no. En fin, esa diversidad, esa singularidad, también la tenemos que poner en la cuenta de lo que estamos pensando. Por supuesto que nos está importando la otra, la más general, pero no es sin esta particularidad o la singularidad de cada educador, pero incluso en cada contexto y en cada situación que tenemos que pensar esta pregunta que estamos desplegando ahora. Y van a ver que voy a insistir, y que creo que debemos coincidir sobre esto, que no hay salida estrictamente individual a estas preguntas. Es decir, no quiere decir que no haya respuestas individuales, que no haya diferencias, que no haya posibilidades de resolver muchas urgencias desde lo individual. Pero no es por ahí donde podemos pensar que está el camino que estamos pensando entre todos y que hace a una educación, a prácticas de salud, a prácticas de educación, a prácticas de trabajo social. Y si le agregamos algo más, por ejemplo, lo que ya sabemos, recursos insuficientes, condiciones materiales precarias, condiciones simbólicas, me refiero a lo que decía Annie Cordy, el lugar que tiene la autoridad del educador o de la autoridad de la educación en nuestra sociedad, que ojo, podemos pensar que no es la de cierta época, pero seguimos sabiendo que comparativamente con otras instituciones sociales sigue teniendo un lugar de referencia en muchas situaciones y para muchos sujetos y para muchos colectivos, ¿no? La educación como un lugar de referencia y como un lugar que en muchos momentos claves y críticos de la vida social opera y funciona como un verdadero punto de encuentro y de referencia. Sobrecarga de trabajo, percepción de desborde, esos son obstáculos, malentendidos, resistencias, son tres cuestiones distintas. La equidad en la atención a los alumnos, estereotipos, prejuicios, desconfianza, es decir, todo son cuestiones diferentes, pero todas estas están operando en relación a las sensaciones de estar o no preparado para abordar cierta práctica o cierta escena del trabajo. Ahora vamos a volver sobre algunas de estas vinculadas con los estereotipos, los prejuicios y también con la equidad, ya que muchas veces es la respuesta que damos frente a la demanda o a la misma idea nosotros que tenemos de atender la singularidad. ¿Cómo podemos atender lo singular cuando se trata de una población de masa, cuando es una educación de masa, cuando se trata de grandes poblaciones? Es una educación de poblaciones. Es un dispositivo, el dispositivo pedagógico es de grupos grandes. Entonces, ¿cómo? O sea, hay algo que choca estructuralmente, ¿no? Y eso está en el corazón de algunas de las cuestiones que estamos discutiendo hoy. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos pensar las urgencias subjetivas como malestar, como metáfora de la época, y después pensarlas como situaciones concretas, como situaciones que irrumpen en las instituciones, como situaciones complejas? Vamos a hablar ahora de las urgencias como malestar, y lo que estamos planteando es que es un tipo de malestar que tiene que ver con los cambios sociales, básicamente, con los cambios y transformaciones sociales y culturales, ¿no? Entonces, nuevas modalidades de lazo social entre las generaciones, el lazo pedagógico está afectado, no es la misma relación docente-alumno de hace 40 años, 50 años, 150 años, ¿verdad? Y eso indudablemente nos interpela. Esas nuevas modalidades nos interpela claramente en las prácticas. Nuevas formas de padecimiento y de sufrimiento subjetivo, esto es lo que estamos viendo, situaciones que antes no aparecían de la misma manera en nuestras instituciones, no aparecían por lo menos incluso en la escuela, de esta manera, lo que habla de un cierto lazo que ya sabemos está fragilizado, está debilitado. Todo el tiempo estamos tratando de buscar los modos de reanudar o de buscar ahí una alternativa diferente a la que estamos encontrando hasta el momento. En fin, estamos hablando de alteraciones a lo conocido
Y lo conocido, sobre lo conocido es que básicamente inventamos las instituciones sobre las cuales en las cuales hoy estamos actuando y que se transformaron mucho menos que otras. Mucho menos que otras. Bueno, ahí. Entonces, para pensar el tema del malestar, vemos paradojas, perplejidades e incertidumbres, y tiene que ver con estas cuestiones que ya conocemos de alguna manera, ¿no? Cierta fractura en la transmisión entre generaciones, esto que decíamos, cambios que transformaron, que no transformaron las instituciones, pero sí la modalidad y la lógica, con lo cual uno dice, pero ¿cómo? ¿No las transformaron? No, porque su formato sigue en su diseño original. ¿Se entiende esto? Digo, hay una contradicción en la frase, pero al mismo tiempo uno diría, algo cambió. Cambiaron los adultos, cambiaron los adolescentes, los niños, y empiezo por los adultos, ¿no? Porque siempre hablamos que cambian los niños, que cambian los jóvenes, que cambian los adolescentes. No, cambiaron los adultos junto con las nuevas generaciones. Sin embargo, las instituciones han variado muy poco su diseño, su formato, su organización. Esta sería una primera cuestión. La segunda cuestión, algo que nos involucra a todos, es una cierta lógica de mercado que quizás en un estadio de la sociedad que no estuvo siempre de la misma manera, que lo podemos llamar incluso con un término muy interesante que acuñó Alicia Stolkiner. Ella decía, vieron que Foucault tenía una noción que se llamaba medicalización indefinida. Él decía, cuando analiza la institución médica, o sea, el modelo médico hegemónico, decía, no hay nada que queda por fuera de la institución médica. Todos estamos dentro del saber, no tiene borde, no tiene exterior. Entonces hablaba de medicalización indefinida. De ahí podemos nosotros pensar los fenómenos de medicalización, que además tienen que ver con los problemas que tenemos hoy en la práctica de medicalización de los niños, ¿verdad? Entonces, tomando esa misma idea, Alicia decía, respecto al mercado, hablaba de la mercantilización indefinida. Es decir, el mercado es el marco donde nosotros nos movemos, no hay modo de estar por fuera de la lógica del mercado, lo que no quiere decir que estamos determinados por esa lógica, pero sí que hay que registrar esa dificultad. Eso tiene que ver, lo sabemos, ahí decía fragilización de los lazos, porque hay un planteo respecto de muy individual, sociedad de individuos, ¿no? El planteo del mercado es una sociedad de individuos, no de proyectos que pueden reunir a más de un sujeto en pos de distintos programas o proyectos. Entonces, el tema del mercado es un elemento de la actualidad que funciona cuando vemos distintas cuestiones. Por ejemplo, uno podría rápidamente entender, hablamos de la medicalización, y otro elemento muy rápido para conectar con la lógica de mercado tiene que ver con el tema de las adicciones, ¿no? En esta relación rápida entre el placer inmediato y la incapacidad de tolerancia a la frustración, etc. Digo, para conectar conceptos teóricos con cuestiones muy concretas que tienen que ver con presentaciones de las nuevas subjetividades, con padecimientos de la nueva subjetividad. Silvia Bleichmann, alguien que ha venido muchas veces a estos encuentros, que muchos de ustedes seguramente tuvieron la ocasión de conocerla aquí, o por lo menos en los de novedades, me acuerdo, o leer sus escritos, escribió algo muy interesante. Dice, se produjo una mutación cuya aceleración precipitó a una generación ante el desconcierto. A partir de ello, todo lo pensado entró en crisis, fue sometido a caución y quedó librado a una recomposición futura. De esto es difícil saber qué se puede, qué se debe conservar y qué debe ser desechado. Ven ese suelo movedizo que nosotros tenemos que registrar en el que estamos, ¿no? Una especie de arena movediza donde no sabemos bien a dónde aferrarnos, y que ella lo planteaba muy bien, lo planteaba además en un momento muy particular, porque ella lo escribe en un texto, si no me equivoco, que se llama Dolor País, en un momento donde nosotros tuvimos una crisis muy fuerte. Esto lo escribe antes del 2001. Y es muy interesante cómo ella va caracterizando esta cuestión social de perplejidad e incertidumbre y su efecto en los padecimientos y sufrimientos subjetivos que después nosotros vivimos en las instituciones. El tercer elemento de esto que estamos llamando
urgencias subjetivas como malestar, es decir, como metáfora en un plano más general, tiene que ver con que, y esto me gustaría detenerme por lo menos para después discutirlo un poco, porque me parece que quizás no se discute tanto, lo anterior quizás sí, es que hay una cantidad de malentendidos, de equívocos y de tensiones que tienen que ver precisamente con todas las luchas de distintos colectivos, luchas y transformaciones culturales que van en un rango de ampliación de ciudadanía y de derechos. Es decir, lo que está tratando de resolver inequidades, pues cuestiones de poder, está transformando los lazos, genera nuevos problemas, como no podría ser de otro modo. Es decir, no es que las cosas, las cuestiones sociales y las cuestiones institucionales, los conflictos que nosotros tenemos resuelven de una vez y por siempre los problemas que tenemos. Lo que genera es un cambio que renueva y plantea otros horizontes y otros problemas. Fíjense, la idea de derecho individual se confunde muchas veces con individualismo. La idea de derecho individual aparece como una desresponsabilización del otro, o de lo que es común, lo que se llama lo común, ¿no? Lo común es el centro de lo que los griegos llaman la polis, es decir, el lugar donde nos juntamos todos para pensar proyectos de ese colectivo, de ese grupo. Los derechos individuales aparecen como efectos de victimización, ¿no? La idea de merecerlo todo sí o sí, y siempre, sin obligaciones. De un lado o del otro, no lo digo como agenciamiento, sino como crítica, como malentendidos, ojo. Los derechos del niño como pérdida de autoridad del adulto. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué se lee así? ¿Por qué se lee así, no? ¿Por qué eso debería derivar en una, como aquí mañana o ya habló, hablar de la tiranía? Que creo que es un poco en la misma línea, pero ¿el derecho de los niños es la tiranía de los niños? No, ese es un malentendido. Ahí tenemos que discutir de qué se trata la protección de derechos. O la protección de derechos, por ejemplo, en una escena muy concreta como tabú de contacto. Vieron que ahora en los jardines, durante mucho tiempo, aparece toda una situación donde no se puede, hay mucho cuidado. El otro día me contaba un profesor que llegó a la escuela, un muchacho joven, entonces dije, mirá, le dice el director, no viene, entra al patio, me dice, no le des un beso a las chicas de la escuela directamente, ¿no? En función de esto. ¿Por qué? Porque bueno, digamos, empieza ahí una deriva que tendría que podría terminar en una denuncia, y por supuesto en los jardines el tema del trato de las maestras con los niños, en fin, son cuestiones que tienen que ver con todo este proceso que está en curso y que muchas veces también sustancializamos, es decir, malentendemos. Bien, y en otro rango, y creo que mucho tiene que ver con lo que vivimos todos los días, tiene que ver con los logros de ampliación de ciudadanía y de derechos, que tienen que ver con la mayor accesibilidad de educación, que no es una cuestión solamente nacional, es decir, regional, y en Occidente ocurre lo mismo, es decir, que los chicos tienen obligatoriedad hasta terminar la secundaria, nos genera problemas de inclusión y de integración en las instituciones, es decir, lo que se llama la puerta giratoria, es decir, hay inclusión, pero hay otras formas de exclusión al interior de las escuelas o de las instituciones. Bien, lo que nosotros sabemos siempre, o tenemos que recordarlo, que los niños, las niñas y los adolescentes siempre funcionan como analizadores sociales, revelan las fracturas del sistema, revelan las fracturas de nuestras instituciones, son como un revelado, ¿vieron? El viejo revelado, que de repente aparecen las fracturas y las líneas, las grietas por donde nosotros tenemos los problemas los adultos, y sobre todo con las instituciones que generamos para socializar, para transmitir la cultura. ¿Qué genera toda esta situación que estamos planteando, este suelo movedizo, esto que mencionaba Bleichmann, esto que venimos registrando? Y genera algunas reacciones individuales e institucionales como las que estamos mencionando. Repliegue subjetivo, individualismo, aislamiento, fragilización de lazos y la idea de que algún tiempo pasado fue mejor.
hay que volver a las amonestaciones. Cuando yo iba a la escuela esto no ocurría y entonces, digo, la idea conservadora y restaurar, digo, no es que lo piense el otro, lo que estoy planteando es que cada uno lo piense en lo que cada uno en algún momento toma como marco de su propia socialización, como referencia para algunas cosas, lo cual es inevitable. El problema es qué aparato crítico ponemos para pensar. Las instituciones se empiezan a ir a lo funcional, a lo procedimental, al protocolo, al estándar, es decir, empiezan a perder esa savia, esa energía, ese ánimo que diferencia una oficina de una escuela o un centro de salud, digamos, donde la gente está metida, implicada, jugada, complicada también, de, no sé, también de algo, de una serie de trámites protocolares. Y se instala lo que Fernando Ulloa, si lo conocen, lo recuerdan, hay que retomar nuestros grandes intelectuales, los pensadores, no solamente los de afuera, sino los nuestros también. Fernando Ulloa decía la cultura de la mortificación. La cultura de la mortificación es la desvitalización de nuestras prácticas y nuestras instituciones. Se pierde lo vital, ¿no? Aparece algo tanático, diríamos los psicoanalistas. Y él decía otra cosa, la pérdida del buen trato. Pero la pérdida del buen trato, para él, no es directamente la cortesía, el buen trato, tal, sino la pérdida del buen trato para Ulloa era la atención a lo singular. La atención a lo singular, es decir, la posibilidad de que cada uno tenga un lugar dentro de estas instituciones que están pensadas para muchos al mismo tiempo. Las urgencias subjetivas como situación compleja, estamos entrando en el terreno de la trinchera, ahí donde hay que arreglarse, donde vale, lo que uno hace, lo que uno está, lo que uno puede hacer en ese momento. ¿Son estridentes o silenciosas? Hay urgencias subjetivas que son silenciosas y que también tenemos ahí a veces con más dificultad para identificarlas, ¿no? Porque a veces las angustias no tienen esa misma presentación escénica o incluso de actuación o disruptiva o escandalosa que algunas. Por eso, y voy a hacer una nota al pie, cuando nosotros discutimos mucho la nominación de bullying y la instauración de esa manera de pensar el acoso entre pares y las crueldades entre los pibes, discutimos ese concepto tal como viene formulado desde el punto de vista tradicional. Pero si tuvo algo importante la visibilización de esto a partir de ese nombre, que discutimos y todo, es que precisamente muchas veces eso es muy silencioso. Y con las mejores capacidades que tenemos en los lugares, las instituciones, para atender y a ver si un pibe está sufriendo por algo, muchas veces no podemos. Se nos escurre y llegamos en un tiempo donde el sufrimiento ha sido ya digamos, a destiempo, como suele ocurrir, pero a veces a mayor destiempo. Son extremas o inesperadas. Hay una percepción del tiempo donde ya fue, digamos, ¿no? La intensificación. Hay algo de la urgencia, por supuesto, como lo dice el tiempo, afecta a la dimensión temporal. Y esa dimensión temporal tenemos que tenerla muy claro porque afecta al tipo de intervención que vamos a tener. Es decir, cómo trabajar con eso que aparece como perentorio, ya, antes. Evidentemente plantea ciertos límites, esa manera del tiempo. Los sujetos se presentan en general desimplicados de lo que presentan, es decir, no hay ninguna relación subjetivante, no hay nadie, en general hay como hay una desimplicación en el sentido de descompromiso con lo que les está pasando o lo que han hecho, y eso a veces actuamos en reflejo, también a veces nos desimplicamos en el abordaje de una situación de urgencia subjetiva. Hay una tendencia a la acción, hay que evaluar los riesgos indudablemente, y muchas veces viene presentada con una trama de aspectos legales, que son transgresiones, delitos, denuncias, lo cual no solo da una medida de la complicación de la situación, sino que además nos atemoriza mucho. Porque convengamos que en una época como la que estamos planteando, fíjense que hablamos de los médicos y los juicios de mala praxis, y en el campo de las instituciones, todo el tiempo está la cuestión donde también hay que, digamos, hay como una respuesta de defensa, a veces los directores del patrimonio mismo, ¿no? Por las cuestiones legales. Entonces eso hay que ponerlo en la cuenta, no es que para negarlo, no es para
hay que poner la cuenta de cómo hacemos con esas realidades. Cuando a veces se reacciona a una situación priorizando estas cuestiones, ¿no? Es decir, pongámonos en la mesa y discutámoslo. Y como digo, siempre está en juego que respecto de esa urgencia trabajemos sin quererlo como puertas giratorias, es decir, aparentemente la recibimos, pero finalmente no la alojamos verdaderamente, y eso va, como decía Freud, lo que entra si le cerramos la puerta a algo que va a entrar, finalmente va a entrar por la ventana, ¿no? El retorno del reprimido. Es decir, no hay manera de evitar. Si no le damos un lugar a eso, le damos un tratamiento, y cuando digo tratamiento no me estoy refiriendo a un tratamiento clínico, sino un trabajo, un trámite, una manera de conducirlo de alguna manera, eso debajo de la alfombra o del otro lado de la puerta retorna. Para ahí, ¿no? Bien. Entonces, decimos lo inesperado, lo extremo, pero agreguemos otra cosa, que no sé si no pensarla como urgencia subjetiva, que tiene que ver con lo que insiste. Es decir, eso que por repetición está permanentemente y lo hemos naturalizado porque no le hemos encontrado el modo de encararlo. Y voy a decir un ejemplo muy sencillo. Ese grupo revoltoso, ruidoso, en el que no se puede dar clases. Para un ejemplo de lo más y de lo menos aparentemente de urgencia subjetiva. Sin embargo, en las instituciones se transforma en un gran malestar. Es decir, ¿por qué? Porque no estamos tomando algo que está diciendo algo que tenemos que buscar el modo de encararlo. Entonces, lo que insiste es un modo de lo que se naturaliza, lo que se deja ver, se da por como que es así. Y deberíamos darle su lugar, porque en general nos movemos bastante con lo más estridente, con lo que más nos asusta, con lo que no sabemos cómo es, y empezamos a naturalizar algunas prácticas. Ahí hay algunas reacciones, ¿no? Desborde, confusión, parálisis, pasividad, hiperactividad y sobreprestación. Están vinculados. Ojo también con eso, para pensarlo. A veces creemos que hacemos cuando lo que hacemos es coleccionar una serie de intervenciones desarticuladas, llamando a distintos actores, y no nos hemos detenido a pensar, digamos, a pensar en el sentido más fuerte del pensamiento. Ignacio Leuckovics, algunos lo tendrán como referencia, él decía siempre, pensar no es la imagen del pensador, la estatua de Rodin, alguien que está así, cavilando frente a un lago, sino pensar es pensar en común, es pensar junto a otros, es pensar en las prácticas, es pensar en el trabajo, pensar y hacer, ¿no? Entonces, si hablamos de herramientas, la idea de pensamiento no deberíamos devaluarla. No digo que cada uno lo haga, pero a veces es un efecto, la idea como de una cuestión intelectual, y evidentemente es una acción intelectual de una eficacia impresionante en nuestras intervenciones y en nuestra práctica, y también en el cuidado nuestro y de nuestros colegas. Es decir, el pensamiento es una herramienta de cuidado, de autocuidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué reacciones hay dos líneas de reacción clásicas, no solamente en las instituciones educativas, son en nuestra formación social? Tiene que ver con lo punitivo, es decir, las respuestas que tienen que ver más con la sanción y con el castigo, más con el castigo, la sanción me parece una noción más interesante. Y la contraria, aunque están relacionadas, tiene que ver con la dimisión, que podemos llamar renuncia o desistimiento. Es decir, se abandona el lugar, se cede el lugar. A veces, como decíamos antes, el no estamos preparados es un modo de justificar o de decir, o el no poder más, ¿no? Entonces se renuncia. Y aquí aparecen estas cosas que conocemos también, ¿no? Fíjense que la patologización y la medicalización son formas que tienen que ver al mismo tiempo con el castigo y con la renuncia. Es decir, se renuncia a intervenciones más integrales, más complejas, que nos involucran a todos, que no niegan que haya algún tipo de problema de patología o dificultad importante, pero que no termina ahí el modo de comprender el problema y de intervenir y de pensarlo.
Es decir, fíjense que en la patologización y en la medicalización, que es una cuestión muy específica, aunque a veces se plantea que la patologización tiene que ver con la medicalización, bueno, no vamos a entrar ahora en eso, es algo que reúne estas dos posiciones, porque tiene una cuestión como de alguna manera, es una renovación de las formas de castigo. Es como cuando los psicólogos empezamos a trabajar en las escuelas, o cuando los psicólogos, los gabinetes dicen, bueno, anda a hablar con el psicólogo, bueno, vaya a ver si lo sancionan, digo, vayan con en vez de vaya a la directora, vaya a hablar con el psicólogo, ¿no? Ahí el dispositivo se reemplaza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo construir de las urgencias subjetivas una situación problema? Esto me parece central. ¿Cómo construirlo? ¿Cómo evitar la idea de focalizarnos en los déficits de los niños y adolescentes y sus familias? ¿Cómo incluir las condiciones institucionales? ¿Cómo corrernos de la idea de lo que estamos esperando? Este suelo sobre el cual ya esperábamos a un alumno, esperábamos un modo de intervenir, una familia determinada, ciertos prerequisitos que no están siempre, que están a veces, que no están siempre, o que cada vez están faltando más. ¿Y de qué se trataría? Reconfigurar esa situación, es decir, eso que se nos presenta, reconfigurarlo como situación problema. Para ahí. Bien. Aquí vamos a introducir dos ideas, vamos a avanzar un poquito más y vamos a abrir un diálogo para ir trabajando algunas de las cuestiones o las que ustedes quieran plantear. Hablamos de herramientas. Caja de herramientas, ustedes saben que es una noción de Foucault muy interesante, no la vamos a profundizar ahora, pero básicamente lo que plantea es ir tomando distintos elementos teóricos y prácticos con el cual cada institución, pero también cada equipo, pero también cada sujeto, cada profesional, cada educador, va construyendo un conjunto de recursos. ¿Qué son? Conceptos, dispositivos, técnicas, disposiciones, abiertos. Es decir, no es solamente conceptual, son disposiciones, modos de intervenir, cosas que sirven, cosas que nos han servido, que han servido a otros y que podemos justificar conceptualmente, que podemos entender. Daría para profundizar esta idea, pero quedémonos con esta idea. Entonces yo digo, caja de herramientas, tenemos que poder pensar en cuál es nuestra caja de herramientas en cada caso y cómo compartir nuestras cajas de herramientas en los lugares donde estamos, en las prácticas que desarrollamos. Hay aquí algunas cuestiones que las voy a mencionar, pero en todo caso las vamos a discutir ahora. ¿Cómo pensar? Hay un concepto que se llama corresponsabilidad que tiene que ver con los derechos de la infancia, que es lo que más nos cuesta, la corresponsabilidad. En general, por esta idea de lo individual, fíjense que la corresponsabilidad tiene que ver con que todos tienen que intervenir en relación a la problemática de un niño o adolescente y no solo uno. En general lo que se produce es lo que se llama la depositación o la derivación. Se va pasando la pelota, se va depositando en el otro. Esto pasa a nivel de los actores de una misma institución, pasa entre la escuela y la familia, pasa entre la escuela y el centro de salud, pasa entre el centro de salud y el centro de referencia, en fin, pasa dentro de los servicios de un mismo hospital, en fin, esto es un problema que no tiene que ver solamente con nuestras prácticas, pero que es un problema central cuando queremos pensar el tema de la construcción de redes, la noción de corresponsabilidad. Usted sabe que la noción de derecho dice que todos somos corresponsables de la protección de derechos, y el primer derecho, o uno de los derechos más importantes respecto a los niños y adolescentes, es el de la educación, el derecho a la educación. Entonces, el trabajo en la red, el trabajo con las redes, tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Qué es la red interna? Y acá quiero decir subrayar algo. Es la micropolítica de la institución, no es una red formal, es con quién nosotros sabemos que podemos contar para algunas cosas donde algunos estamos preparados y otros no estamos preparados o creemos que podemos estar preparados. La construcción de esas alianzas, de esas redes internas, lo mismo en las redes externas, es decir, la escuela con quiénes. No es el recursero formal.
es el recursero subjetivo, es el recursero que construimos por la experiencia y en el que estamos y el que queremos que se vaya ampliando a otros actores. Algunas de estas cuestiones las podemos mencionar ahora cuando abramos la conversación. Dos son muy importantes. Habilitar espacios de interlocución en las instituciones, lo que nos cuesta mucho, más allá de la sala de profesores, y aunque no sean formales. Ojo, la sala de profesores vale, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿O cómo? ¿O de qué modo? Y los dispositivos, que tiene que ver con lo anterior, de cuidar a los que cuidan, a los que educan, a los que curan, ¿no? Por todo lo que... Fíjense, porque hablamos de las urgencias subjetivas, de los que estamos trabajando con las urgencias subjetivas. Es el otro del otro. El tercero, digamos, nosotros siempre estamos construyendo dispositivos donde hay un tercero que está un poco más afuera de algo y es el que pueden meter lo que en esa escena, lo que se llama función de extranjeridad. O si quieren, digamos de otra manera, oxígeno o pensamiento por fuera de lo que está, digamos, como encerrado, ¿verdad? Esa es la función de un tercero. Entonces, espacio de interlocución y la idea de cuidar a los que cuidan. No, esto vamos a dejarlo así planteado. ¿Qué sería una sensibilidad clínica en las instituciones? No estoy planteando un trabajo clínico muy lejos de nuestra concepción, en salud mental comunitaria, pero sí podríamos hablar, entre comillas, de una sensibilidad clínica, porque si estamos planteando que las instituciones que nos estamos planteando hoy están tratando de atender a lo singular, están tratando, que no es lo mismo que la escuela personalizada, esa propaganda que las escuelas privadas en los años 90 nos vendían, inglés, gabinete, escuela personalizada. No, es otra cosa. Atender a la singularidad es en el marco de un dispositivo de escuela para todos, que sea capaz de estar atenta a los recorridos, lo más posible, a los recorridos de sus alumnos, ¿no? Este sería el concepto general. Y eso requiere algo que dimos en llamar sensibilidad clínica. No, si están de acuerdo, hacemos una pausa o arrancamos con algunas preguntas donde seguramente estas cuestiones que pueden caracterizar a la sensibilidad clínica o a esta idea de instituciones suficientemente subjetivizadas y relativamente operativas, lo podemos ir conversando a partir de comentarios y preguntas que ustedes tengan. ¿Qué les parece? Me fueron apareciendo muchas preguntas cuando usted hablaba y pensaba en esto de hacerle lugar a la situación para convertirla en problema, y si uno la convierte en problema puede pensar qué hacer, ¿no? Y cómo hacerlo. Y en realidad pensaba si no tenemos que pensar también en las instituciones en urgencia subjetiva. O sea, no solo los niños, los adolescentes, sino las instituciones. Y cómo hacer para cuidar a las instituciones y a los que estamos adentro de las instituciones. Porque es cierto que, que uno responde desde adentro de las instituciones muchas veces con lo que puede, con lo que tiene, con lo que no puede, con lo que no tiene. Entonces, ¿cómo hacer para cuidar a los docentes y a las instituciones que trabajan con urgencias subjetivas y creo yo también ellas en urgencias subjetivas? Me parece que viene asociada a otra pregunta. Un modo de cuidar las instituciones es seguir pensando que tiene que cambiar. Es decir, nosotros sabemos precisamente que en esto que decíamos, por ejemplo, las instituciones por los contextos educativos, no los contextos educativos, hablemos de la escuela, porque fíjense que comparativamente, si uno toma la escuela y toma otros contextos educativos, ahí puede observar algunas diferencias. En otros contextos educativos, y si quieren, hablemos de la escuela, comenzando de la escuela rural a la escuela en contextos de encierro, actividades socioeducativas, todas las que ustedes deben conocer más que yo. En esas, incluso les diría otra cosa, en las escuelas de educación especial, en las que se trabaja bien, para decirlo de una cierta manera, con una perspectiva integral,
hay otros modos, hay otro modo de, hubo otra evolución y otra transformación de la modalidad institucional y del lazo pedagógico. En la escuela tradicional está un poco detenida en su formato. Esa sería una primera observación. Así, lo voy a decir de otra manera. Ahora lo voy a decir desde mi propia experiencia. Yo hace ya unos cuantos años, yo nunca había trabajado cerca de una escuela de educación especial. Y hace muchos años me llamaron para acompañar un equipo de conducción de una escuela de educación especial, ¿no? Y la experiencia, entonces, por supuesto, miren cómo es, cuando nosotros aprendemos siempre de lo que pasa, de lo que se escucha, de lo que se dice, y tratamos de aportar. A veces uno le aporta más a uno que a veces uno lo que siente que puede aportar. Pero yo lo que, entre otras cosas que aprendí, es cómo ese equipo de educadoras trabajaba con la singularidad, de un modo, no sé, sobrepasando cualquier límite de lo que nosotros... O sea, yo pensaba, ¿cómo este equipo puede trabajar estas situaciones? Y a veces en las escuelas nuestras, en las escuelas normales, no bancamos algunas situaciones que no le llegan, pero ¿se entiende? Es decir, no tiene nada que ver la complejidad, la implicación, el cuerpo puesto ahí, los temores, las fantasías, si quieren hablar en otro registro. ¿Se entiende? Entonces, si tomamos el formato de la escuela tradicional, digamos, me parece que todavía requiere mucha más transformación. Entonces, cuidarla es pensar que también hay que cambiarla. Y al mismo tiempo, bueno, ¿cómo cambiarla? Por supuesto que sabemos también que en general sabemos que no es fácil cambiar las cosas, ni individualmente, ni colectivamente, mucho menos las instituciones que tienen su componente, digamos, instituido, es el que están en gran parte para conservar y para reproducir. Por supuesto que también están para cambiar. Cómo aumentar lo instituyente, cómo aportar a lo instituyente, a eso que cambia, a eso que va modificando un poco. Todo el tiempo ocurre, todo el tiempo cada uno de nosotros hace algún movimiento instituyente y abre nuevos espacios, pero dentro de un sistema que es muy burocrático, que es muy vertical, que es muy jerárquico y que todo el tiempo ofrece mucha resistencia a esas instituciones, a eso instituyente, ¿no? Pero coincido con lo que vos planteás en el sentido de que, yo diría, cuidar también es transformar, es tener ese vector activo, digamos, la idea que hay que cambiarlo, pero por otra parte sí, por eso yo hablaba de cuidar a los que educan, hay dos líneas, ¿no? Es decir, no es un tema solamente de exigir que abran este espacio, esas horas, sino cómo nosotros nos hacemos cargo de ese autocuidado. Ahí hay una relación muy estrecha, que no quisiera que caigamos ni en voluntarismo ni en heroicismo, ¿no? Hay un trabajo muy interesante sobre la subjetividad heroica, que no sé si lo conocen, es un análisis que hizo Leuckovitz y de la Aldea, también en aquella crisis donde iban a hablar a las instituciones de educación y de salud. Entonces identificaron un tipo subjetivo institucional que era la subjetividad heroica. Y es muy interesante porque muchas veces aparece en las prácticas más de borde, más del límite, el tema de una cierta posición o actividad de héroe. Pero todo lo que ellos deconstruyen es muy interesante, porque lo que se deconstruye es que la noción, en todo caso, no es el héroe individual. El héroe individual es omnipotente. El héroe individual cree que él, y solo él, o nadie mejor que él, puede atravesar y resolver esta situación. Entonces, por eso estamos hablando de equipo, por eso estamos hablando de red. Si hay un héroe, o si hay algo de heroísmo, otros hablan de militancia, no sé, habría que ver, tiene que ver con ese plus, pero que tiene que ver con el conjunto, o con el más de uno, no con la cuestión individual. Por supuesto que algunas cuestiones se juegan poniendo el cuerpo cada uno, pero si lo pensamos como proyección, como trabajo, transformar las instituciones, cuidarnos y cuidar a las instituciones no es una cuestión de uno, ¿no? Cosa que nos cuesta mucho. Me parece sumamente necesario y estimulante pensar las instituciones hacia adentro. Sí.
Y bueno, y estamos intentando buscar formas, todas estas herramientas que han compartido me parecen sumamente valiosas. Y me pregunto cómo podemos hacer, cómo podríamos hacer para que no solo la escuela esté determinada por el contexto, por la sociedad, sino que podamos pensar también en perspectiva cómo podríamos pensar nuestra escuela para que sea la escuela o la educación o el ámbito de poder aprender que pueda determinar el afuera, la sociedad, la comunidad educativa, el contexto. Entonces, pienso, independientemente de todo esto absolutamente necesario, cómo podríamos nosotros encontrarnos creando valor dentro de esas instituciones, como bien decía recién la colega, y poder determinar nosotros ya no solo lo que necesitamos y lo que hacemos, sino también poder crear valor. Gracias. Me pareció escuchar que hablabas de cómo la escuela puede cambiar a la sociedad, ¿no? Y de hecho yo sería muy prudente con esa, para debatirlo, ¿no? Sería prudente con esa idea. Fíjense que cada vez que hay un problema que aparece en los medios, cualquiera sea, si no aparece igual, ¿qué es lo primero que dicen? Es una cuestión de educación. Lo dicen los políticos, lo dicen los periodistas, lo dicen los opinólogos, lo dicen los referentes, los intelectuales. Lo primero que dicen es una cuestión de educación. De tal manera que la espalda de la escuela, del educador y del directivo cada vez, ¿no?, aparece como más peso respecto de esas exigencias y esos planteos. Yo sería prudente, yo recuperaría la idea de que la escuela pueda ir cada vez ajustando y trabajando con su misión, que es la transmisión de ciertas cuestiones significativas, ajustando, adaptándose a la época. Evidentemente hoy mucho tiene que ver con una capacidad crítica y una capacidad de leer la profusión de información que circula por todos lados, pero me parece que tenemos que ¿cómo decirlo? Tenemos que ser conscientes de lo que estábamos planteando. Es decir, la escuela tiene otro lugar en el marco de las agencias de socialización y de subjetivación. Es decir, no tiene el lugar que tuvo en su momento, tiene otro, lo comparte. La escuela es coproductora de subjetividad, no es la productora de subjetividad, ¿no? Es decir, interviene de un modo muy importante, pero precisamente los problemas que tenemos al interior de las instituciones educativas es que está todo el tiempo en competencia, por decirlo así, en polifonía con otras voces formadoras, lo cual no es malo ni bueno, es interesante, es lo nuevo, es lo nuevo. Entonces yo pienso que es uno de los espacios, cuando pensamos en que nuestras sociedades tienen que cambiar, cuando queremos que nuestras sociedades cambien, por todo lo que vemos en todos lados, es uno de los espacios de transformación. Pero en ese sentido, y es algo, digo, voy tomando las cuestiones que quería mencionar también, hay, y tomo de tu observación algo que me parece importante, que es la idea de cómo trabajar el adentro-afuera. Las instituciones son en principio un cerco, ¿verdad? Son un cerco. Esto es institución, esto es sistema educativo, esta institución, afuera de la escuela. Durante mucho tiempo, más, ahora protectivamente, creo que tenemos que trabajar eso como un espacio, como una membrana permeable, no como una barrera. Y cuanto más trabajemos en los contextos donde las escuelas están insertadas, integradas, en esas redes con el territorio, piensen, hace poco fui a un distrito conurbano, a la jefatura, digamos, de educación, y miré el mapa de un partido que es muy grande, el conurbano, y vi las escuelas, vieron con las cositas clavadas, y vi el mapa de las escuelas. Es impresionante la distribución territorial que tienen las escuelas en todo el país, sobre todo en nuestro país, que es casi incluso, no sé si no es una excepción, quizás en relación a otros países. Y entonces ahí ves la importancia que tiene la escuela a nivel social, coincido con eso. Pero para mí, yo respondería a tu observación para pensar cómo trabajar el adentro afuera de las escuelas, habilitando, o sea,
se gana en autoridad, no en poder, se gana en autoridad educativa, se gana en autoridad de la escuela, mejorando, trabajando los lazos con el territorio y con la comunidad. Lazos que hoy son muy difíciles, ¿no? Sabemos, las familias, las escenas impensables, ¿verdad? Digamos que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con intolerancia absoluta frente a cuestiones que uno pensaría que no, es increíble. Pero por eso mismo, esa inserción me parece que es fundamental. Ese nivel de integración entre dentro y afuera me parece un tema a pensar y tiene mucho que ver además para trabajar los problemas que tenemos, por lo menos los más graves y en un punto, vamos a decirlo así, los menos pedagógicos, porque son menos de lo que una escuela debería saber pensar y hacer, ¿no? Sí, yo quería concretamente ver si podías ampliar esta idea de alojar la urgencia subjetiva en la institución. Un poco pensando en la posibilidad de confundir esto con tal vez naturalizar también el malestar dentro de la institución, ¿no? ¿Cómo sería este concepto, esta idea de alojar la urgencia subjetiva que no implique naturalizarla o pasarla a formar parte del malestar de lo cotidiano institucional o la ampliación del concepto de la idea más que nada? Fíjate que cuando hablamos de lo punitivo es la expulsión. Cuando hablamos de la renuncia es la naturalización, es decir, no lo veo más, es decir, no lo veo, no me importa, no sé qué hacer, no sigue. Entonces, alojarlo es darle un lugar, un trabajo ahí, es decir, es buscar los recursos. Ahora, yo pienso, por ejemplo, cuando trabajamos el tema de situaciones de suicidio en la escuela, que es por suerte muy excepcional, pero de un alto impacto institucional y subjetivo para los que están en las escuelas, y salieron cosas interesantes. Lo hicimos después de un relevamiento en varias escuelas del país, trabajando, pero surgió lo interesante, que es algo para discutir, que es, hay un nivel de anticipación de algunas cuestiones y hay otras cosas que hay que estar dispuesto a trabajar y que son en el momento, son la ocasión, son cuando aparecen. Es decir, hay un trabajo por hacer en los equipos, en las escuelas, para pensar cómo encaramos los casos que encaramos, qué hacemos con eso que nos pasa, qué hacemos cuando vieron esa lista que pusimos en un momento. Tenemos que sentarnos y pensar cómo lo hemos hecho, qué podríamos hacer. Hay un nivel de anticipación. No hay prevención de eso, no lo podemos prevenir en el sentido más médico del tema, en el sentido de evitar que eso ocurra. Lo que sí podemos preparar es pensar qué recursos tenemos, quiénes, cómo, con qué estilo podemos alojar eso que viene y no separarlo, no hacer como que no existe. O donde la única alternativa, porque evidentemente para trabajar algunas de esas situaciones requerimos no solo de otros adentro de la escuela, sino de otros afuera de la escuela. También es verdad, y lo que pasa en muchas de las situaciones, es que buscamos esos otros y no los encontramos. No, estamos hablando de lo que ocurre, no solamente de lo que debería pasar. Quiere decir, esto no pasa todo el tiempo. No, yo fui a hablar con el centro, pero no nos dieron el centro de salud, o sea, hay demora, no han venido, bueno, todas estas cosas que pasan todo el tiempo. Pero con eso, digamos, vamos a seguir buscando recursos internos y externos. Pero básicamente me parece que la idea de alojar también tiene que ver con no asustarse y no pensar que estar preparados es alguna entelequia extraña. En las escuelas los educadores y los orientadores siempre tuvieron situaciones disruptivas, complicadas. Incluso en la primera etapa de la educación, de la formación del sistema educativo argentino, se la tenían que ver con situaciones muy difíciles, porque era la lucha de la escuela contra, la orden del patriarcado, ¿no? Los hijos estaban... Y había que arrancar a los niños de las familias y de la orden patriarcal, es decir, que para sacarlos de la barbarie, digo, sarmientinamente, había fricción y esos
niños que iban a la escuela no tenían todos los prerequisitos que últimamente esperamos que tengan tampoco, ¿no? Digo, a veces también, entonces, tenemos que tener también una visión histórica, digamos, ¿no? Saber que además nosotros, sobre todo en este tiempo que estamos haciendo de transformaciones aceleradas, estamos en un proceso de cambio y de transición muy intenso, pero no solamente en la escuela, nos podemos dar cuenta, ¿no? Uno abre el periódico, abre el diario y se da cuenta que algunas cosas raras están pasando a nivel general. ¿Cómo no va a influir eso en una institución que tiene no sé cuántos, 200 años o más y que funciona de la misma manera? En fin, respecto a tu pregunta, esa idea puede servirnos para no expulsar, para no tener miedo y para hacer, ¿cómo decirlo? Confiar y hacer resurgir los recursos que tenemos. Quiero agregar algo ahí. Contar con los recursos que tenemos o saber de lo que podemos hacer también es saber las limitaciones. Esa es una herramienta, ¿no? O sea, porque si no, subjetividad heroica. Primero, gracias Daniel. Yo creo que es demasiada información para una tarde de feriado, pero muy interesante. Yo quería que pudieras ahondar en el concepto de caja de herramientas. ¿Por qué razón? Para ver si realmente lo que nosotros tenemos dentro de las instituciones son lo que estoy pensando o cuáles son tus conceptos, tu caja de herramientas, qué dispositivos y qué técnicas. No para como receta, sino para poder ahondar dentro de lo que sería significativo. Gracias. Caja de herramientas, por ejemplo, lo trabajó Michel Foucault y Deleuze en una conversación y muchos textos. Yo voy a contar brevemente lo que ellos dicen y después cómo lo podemos reinterpretar nosotros, cómo lo podemos usar nosotros y nos vamos a dar cuenta por qué. La discusión que tiene cuando habla de caja de herramientas tiene que ver con romper la idea de teoría, el sistema teórico, ¿no? Está pensando que ya la idea del sistema teórico pertenece a las disciplinas del siglo XIX, al nacimiento de la disciplina. Entonces, lo que hay que hacer frente a los problemas concretos es construir una caja de herramientas que implica ir de la teoría de la práctica a la práctica de la teoría. Lo que en el pensamiento marxista se denominó praxis, pero bueno, es una modalidad con algunas diferencias, pero lo que está planteando es que son los problemas que no están repartidos en disciplinas ni en dimensiones, que uno puede separar, los que nos tienen que orientar para buscar cómo intervenir, cómo pensarlos y cómo intervenir. Ese sería como el primer registro, ¿no? Entonces, lo que plantea no es un sistema cerrado, no es vamos a trabajar en la escuela desde aquí, sino vamos a trabajar con estos problemas relevando teoría práctica. Dice algo muy interesante, por ejemplo, dice en un momento, toma a una frase de Proust y dice la herramienta tiene que ser como un anteojo, como una gafa, te tiene que servir para leer algo. Si no te sirve como una gafa, como un anteojo, ya no te sirve el lente, tenés que dejarlo y buscar otro. O sea que hay un concepto ahí de pragmático, de que sirva, de que sea útil. Pero al mismo tiempo, digamos, tampoco una caja de herramientas es una mezcla de cuestiones, pueden ser heterogéneas, pero tienen que tener digamos, nosotros tenemos que ir dándole una orientación, un sentido, tiene que tener coherencia. Es incluso más difícil a veces que lo que es un sistema teórico cerrado. Es una doctrina, eso desde el punto de vista epistemológico. Ahora, cuando hablamos de caja de herramientas en las prácticas, estamos diciendo eso, pero estamos diciendo otra cosa también, que es cuáles son los recursos que nos sirven, la experiencia de otros, la experiencia nuestra. Y por eso son cuestiones, yo ponía distintas cuestiones, porque a veces son cuestiones teóricas, pero a veces son acciones, formas de disponerse en una tarea. A ver, cuando hacemos ejercicio de caja de herramientas, decimos, bueno, el humor es una herramienta para trabajar ciertas situaciones. Claro, uno no se puede inventarse de buen humor, ¿no? Pero para algunos eso funciona para trabajar con los chicos o con los adolescentes en una cierta acción.
Pero bueno, ve que es muy heterogéneo el tipo de cuestiones que un dispositivo, una técnica, la entrevista indudablemente puede ser el pasillo pensado es una herramienta, ¿no? El pasillo, me digo, cuando uno está en el pasillo, está trabajando con un pibe, está hablando con un pibe, 3 minutos. No es una entrevista informal, pero es una herramienta de trabajo. Si la pensamos así, si pensamos qué pasó ahí, si pensamos, ¿se entiende? Quiero decir, entonces hay mucho de cómo vamos, lo tenemos que armar, lo tenemos que pensar junto con otros. ¿Por qué nos sirve? Y vuelvo a decir que tiene algo de la institución, tiene algo de los equipos, formas de trabajar, formas de mirar, formas de encarar. Y algo muy personal también, algo muy, muy singular. Pero quiero decir algo que quizás no lo dije, para mí es muy importante cuando hablamos de las herramientas y de la idea de que una caja de herramientas es un cajón desastre en el sentido más peyorativo, en el sentido de que es demasiado heterogéneo, es una mezcolanza o algo muy ecléctico. Yo quiero plantear algo. Nosotros, una de las primeras advertencias para los educadores, los psicopedagogos, todo nuestro campo, es que no hay consenso, no tenemos consenso en muchísimas cuestiones. Tenemos posiciones y miradas muy diferentes, unos y otros, algunos. ¿Se entiende? No todos pensamos lo mismo. Vieron, hablé del bullying, por ejemplo. Algunos miran el tema del acoso entre niños de una manera, con un concepto, con una teoría, de una cierta manera, intervienen, tienen su dispositivo, y otros miramos de otra. Y así para cada cuestión. Los neurólogos no tienen ninguna dificultad, cuando hay una dificultad, no tienen ninguna objeción para medicar a un niño rápidamente. Y hay otra parte del campo que está pensando que eso es un efecto de medicalización. Pero quiere decir que hay un montón de profesionales, un montón de familias, un montón de distintos actores de la comunidad, incluyendo educadores, psicólogos, psicoanalistas, que lo piensan de otra manera. Entonces, ojo, no hay espejismo, es un espejismo el consenso. Entonces, cada uno, y eso es muy exigente para nosotros, tenemos que saber cada vez por qué, desde dónde. Me parece que es una gimnasia intelectual que hoy vale para lo que estamos hablando y vale para todos los campos, no creo que sea un tema nuestro. En todos los campos hoy es muy exigente porque, y además fue desde siempre. Lo que pasa es que ahora, bajo la ley, esta lógica de mercado que decíamos, hay cuestiones muy escrupulosas, digamos, ¿no? O sea, la lógica científica a veces está comandada por otras cuestiones que tienen que ver con el dinero y no con lo que se supone. Una cosa es que alguien piense, no, yo creo que existe la entidad ADD. Bueno, entonces una discusión científica siempre la subo por un debate, etc. Otra cosa es cuando la entidad ADD está en una trama muy vinculada a las empresas de psicofármacos. Entonces ahí uno dice, ¿cómo es la cosa? O que invierten, ya lo saben, ¿no? Invierten cantidad de dinero, etc. Entonces, ojo con los consensos, pero vale para eso y vale para muchísimas cosas. O sea, sin temor a la falta de activa, al revés, sin temor a la falta de consenso. Hay que discutir, debatir todo lo que podamos, como podamos, pero vale a este tema de la caja de herramientas. Y la caja de herramientas implica un compromiso muy fuerte por qué vamos a usar esto y no lo otro. Y a veces, por supuesto, nos vamos a equivocar. Y vamos a decir, no, yo estuve pensando tal cosa y realmente ahora no estoy de acuerdo con esa manera de enfocarlo. Mi nombre es Marisol, somos de Río Negro, venimos acá 3 compañeras. Primero, bueno, gracias por las palabras, la verdad que muy enriquecedor. Contarles que nosotras en Río Negro somos de educación inicial, tenemos un recorrido en relación a los abordajes institucionales con las urgencias subjetivas. Hemos ido creciendo gracias al apoyo de los equipos supervisivos que desde esta dimensión han generado espacios para resignificar conceptos, plantear tensión en categorías teóricas que por ahí desde la formación veníamos con algunas matrices bastante rígidas. Y lo que nos ha ido pasando estos últimos años tal vez es que por ahí es una pregunta o que nos ayuden a pensar en estos abordajes institucionales que evitamos los rótulos y incorporar a los niños en proyectos de inclusión, ¿no? Donde estigmatizamos también a las familias, por ahí la demanda de otros niveles, ¿no? que
que por ahí demandan los proyectos de inclusión para abordajes más buscando diagnósticos o otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poco así como para que nos ayuden a pensar en esto, a ver si les sucede. Y quedamos entrampados a veces, ¿no? Por la demanda verde, a veces como cuestionadas por minimizar algunas urgencias subjetivas, ¿no? Entonces, bueno. En estas cuestiones de planificación de la charla, yo tenía pensado que quizás al final, por supuesto estaba mal planificado como de costumbre, iba a poder trabajar otro material que para mí hay que discutir. Pero digo discutir es discutir, no acordar, sino discutir, ¿no? Es decir, debatir, que es el tema del uso inapropiado de diagnósticos. Trabajamos con los equipos de todos los 24 distritos el año pasado, en charlas virtuales, y como siempre, bueno, habrá llegado a un punto, a veces llegan los materiales, no se leen una vez, no se discuten, pero vuelvo a insistir que hay que discutir con los compañeros, pues algunos son muy ricos y son como un instrumento sobre el cual construir y seguir construyendo el trabajo, ¿no? Ese material es muy claro respecto del uso de los diagnósticos, el uso inapropiado de los diagnósticos. No habla de que no se debe diagnosticar, sino cuál ha sido cuál es el mal uso de los diagnósticos. Entonces, y ese documento está apoyado y está mencionado cada uno de los ítems por no menos de 6 leyes. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos que la ley no alcanza para transformar una práctica, pero sí lo que estoy diciendo que la ley está sosteniendo una decisión colectiva, al menos durante este tiempo, de que ese es el modo en el que esta sociedad ha decidido pensar algunas prácticas en las escuelas, pues está dirigido a los equipos de salud y a los equipos de educación, ¿no? Entonces, quiero decir que hay algo de lo legal que también hay que recordar que es la legitimidad colectiva, ¿no? Hasta que se cambie. Entonces, cuando se cambie, bueno, será otra. Digo este dato porque no es menor. Es decir, no es la ocurrencia de algunos, ¿verdad? Que digo, ahí sí, ahí el consenso es colectivo, es de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el documento? Pongan uso inapropiado de diagnóstico, CONISMA, Comisión Interministerial. No se los paso un minutito. Lo van a descargar en un minuto. Son 5 páginas, muy sencillas, pero interesantísimas. Entonces, hago esta referencia a lo legal porque me parece importante. A ver, es el consenso cultural, social que tenemos. Y respecto a lo que tu equipo plantea, bueno, en eso estamos, es decir, eso que les pasa a ustedes respecto de otros equipos, otras instituciones, te pasa en la misma escuela, o te pasa entre un profesor y el director, entre el equipo de orientación y algunos docentes. Es decir, hay ahí toda una discusión que dar, y nuevamente, insisto, me parece que hay que dar esas discusiones. Pero no como discusiones teóricas, discusiones sobre la práctica. Y bueno, está bien, ¿cómo hacemos con el ¿no? frente a los problemas concretos, ¿no? Y a veces hay soluciones de compromiso. Cuando digo solución de compromiso son formas de configurar, porque si nosotros vamos a configurar el problema junto con otros, tenemos que estar dispuestos a configurarlo de las maneras que se va pudiendo. Si no, lo haríamos solo de la manera que nosotros bien entendemos. Entonces digo, ahí también hay todo un laburo muy importante que tiene que ver con lo que se llama el trabajo interdisciplinario, el trabajo de equipo. Para mí, uno de los ejes para discutir y para trabajar. ¿En qué sentido? No en el sentido, trabajar en equipo es esto, no la parte más prescriptiva, que todos la conocemos y nos cuesta mucho practicarla, sino desde las dificultades que hay en la práctica de juntarse con otro a construir un problema y construir un conjunto de intervenciones y respuestas, negociando, ¿no? Y no estoy hablando solamente entre disciplinas, a veces los mismos colegas de una misma disciplina. Bueno, digo, ahí hay un eje. Entonces, lo que estás contando, indudablemente, me parece que me parece que es la norma, no la excepción. O sea,
Eso es lo que está muy difícil. Digo, ahora, bueno, no tenemos por qué desanimarnos. En eso estamos todo el tiempo batallando con cuestiones que en muchos... O sea, si la escuela per se es contracultural, adentro de la escuela también hay algunos actores que van en contra de algunas facilitaciones de la cultura, que es, bueno, yo necesito diagnóstico, el que estaba, yo necesito claridad, lo que los gestálticos llamaban la ley de la buena forma, ¿vieron? No sé si es como, las cosas tienen que cerrar. Lamentablemente las cosas humanas no cierran tan fácil. Se busca la cura en vez de alojar. Exacto, es la idea de que vas a encontrar ahí. Y lo que haces en general es un desplazamiento del verbo. Digamos, lo pasás a otro escalón, a otro lugar. Aquí la proliferación de leyes, supuestas leyes por patología, que hasta van en contra de la ley de salud mental. Miren, esto es interesante lo que dice ella, porque fíjense a veces la falta de coherencia que hay, una legislación y de pronto por otro lado viene una ley que la contradice. Y hay un montón de actores y colectivos que discuten y bueno, pero o sea, lo que quiero decir, vuelvo a decir, cuando estos conflictos, o sea, no hay práctica social, no hay práctica de educación, no hay práctica de psicología, sí, disputa y conflicto de ideas, de visiones, de perspectivas, y eso me parece que lejos de desanimarnos nos podría, digo, no es que no hay momento de desánimo y decepción, pero al mismo tiempo, de alguna manera, deberíamos estar preparados porque eso es lo que elegimos, ¿no? En esta práctica y en otras. Y esto se los iba a leer en un momento que son muy lindas, tiene que ver con lo que estábamos planteando, de Janusz Korczak, un autor que acá los colegas de Novedades Educativas han sabido difundir, que ha sido muy olvidado, y es un pedagogo, un psicólogo precursor del tema de una relación con la infancia que hoy cobra mucha actualidad y que tiene que ver con la protección de derechos. Bueno, lo leo para que... Respeto por los misterios, las sacudidas y las interrupciones repentinas del duro trabajo que es el crecimiento, ¿no? En contra de cualquier idea de linealidad, en contra de cualquier idea de comodidad. En 1920, 1930 escribe esto. Y otra cuestión que tiene que ver con la singularidad, que me parece siempre lo trabajo porque es brillante, dice, alguien que era un gran lector y escritor, dice, he leído libros interesantes, ahora leo niños. No digo ya sé, leo una vez, leo una segunda, una tercera y una 10ª vez el mismo niño. Y no sé mucho, pues el niño es un mundo inmenso. Sé lo que ha sido y lo que es, pero ¿qué será después? Vean la posición.